Señales de disociación, un término psicológico muy utilizado y que no deja de ser una herramienta de supervivencia que activamos las personas de forma automática y que nos impiden vivir de forma consciente ese momento. Digamos que es una evasión llegada a otro nivel. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas señales y cómo puedes identificarles. Pero antes de nada, déjame que me presente. Mi nombre es María, soy psicóloga y también soy coach certificada por ICF y este es mi canal de Adankara al cual te doy la bienvenida. Aquí te invito a suscribirte para poder tener muchísima más información, más herramientas, recursos y conocimiento que van a ayudarte en tu crecimiento y desarrollo personal. Al suscribirte vas a pertenecer a una comunidad de gente que vibra muy alto, con muchas ganas de tener más información sobre sanación de las heridas de la infancia, el apego, la comprensión de las actitudes, de los comportamientos, de las relaciones de pareja, cómo romper creencias limitantes, patrones familiares, cómo reinventarse personalmente y profesionalmente. Y todo esto a través de la suscripción a este canal, donde cada día subo vídeos como este de unos 15 minutos y también vídeos más pequeñitos que pueden ayudarte en tu concienciación y ayudarte en ese crecimiento y desarrollo personal. Además de esto, tienes la posibilidad de acudir de forma personalizada a mi web de Adankara, www.adankara.com, con el mismo nombre del canal y que te dejo en la descripción del vídeo, y ahí agendar una sesión de valoración totalmente gratuita para que nos conozcamos y comencemos a trabajar en un proceso de coaching o en un proceso psicológico. Así que sin más, acuérdate de suscribirte, de ir a la página web y agendar esa sesión de valoración. Y dicho esto, para todos aquellos suscriptores o suscriptoras que me habéis escrito hablándome sobre o preguntándome sobre la disociación, cuáles son esas señales, porque bueno, quizá conocéis a alguien al que algún psicólogo le ha dicho que está disociándose, o bueno, pues habéis leído información al respecto y tenéis duda. Hoy voy a daros las señales más comunes o más habituales en la disociación. Pero antes de eso me gustaría explicar bien con algunos ejemplos, porque la disociación, digamos que es un término muy técnico de la psicología y a veces no se entiende bien, y yo prefiero explicarlo de una forma un poquito más cercana para que aquellas personas que obviamente no habéis estudiado psicología ni nada relacionado con el tema de la salud podáis entenderlo de forma mucho más práctica. La disociación no deja de ser un mecanismo de supervivencia que como seres humanos utilizamos de forma inconsciente, ¿no? Quizá os haya pasado esto, realmente pasa a veces en la infancia, y es muy característico, ¿no? Cuando un niño, que es cuando menos recursos tenemos, menos herramientas tenemos para enfrentarnos a según qué situaciones, está en una situación extrema, en una situación negativa, ¿no? Niños que han vivido pues situaciones de malos tratos, de abusos, conflictos bélicos. Esos niños se encuentran a veces en situaciones que van más allá de esos recursos y herramientas. Y lo que hacen es, inconscientemente, en nuestro cerebro, digamos que corta la realidad y nos disocia, nos aleja un poco de eso que está sucediendo en ese momento, que no somos capaces de procesar, que no somos capaces de identificar, y digamos que lo paraliza e incluso nos hace olvidarlo, ¿no? Es una forma de disociación. Otra forma también que tengo de explicarlo un poco más cercano, aunque para aquellas personas bueno, pues que han sufrido esta disociación se explica más concretamente y más técnicamente en esa consulta psicológica, pero también podemos entenderlo quizá en la vida adulta cuando una persona bueno, pues sufre una pérdida, por ejemplo, de un familiar, tiene una mala noticia, algo muy impactante, algo muy repentino, y esa persona en ese momento no es capaz de procesar esa información y asumirla como real, muchas veces el primer impacto del duelo, y aunque después vaya pasando por determinados procesos, en ese momento digamos que hay algo que bloquea emociones, sentimientos, pensamientos, y directamente parece que no estamos
viviendo ese momento. Incluso hay personas que han sufrido esa disociación que sienten que han dejado de escuchar, de ver, incluso han dejado de sentir que estaban en ese mismo momento, ¿no? Y a veces, bueno, pues debido a ciertas circunstancias, como os digo, en la posición de un duelo, debido a una noticia fuerte o quizá un trastorno de estrés postraumático, esa disociación bueno, puede ser puntual, incluso en algunas ocasiones puede estar justificada o normalizada por lo que os comento, por situaciones extremas que a veces las personas vivimos de forma mucho más grave en la infancia o en la adolescencia, pero de forma también muy importante en la edad adulta. Y lo que quiero que se entienda es que, bueno, puntualmente es como un mecanismo de defensa que tenemos que nos hace sobrevivir, ¿no? Porque quizá el impacto emocional en ese momento sería tan fuerte que, bueno, podríamos, no sé, tener igual consecuencias más graves. Sufrir una disociación es motivo de acudir a un psicólogo y es un motivo de tratarlo con él y explicar cuál es esa sensación. Si está, entre comillas, justificada o es algo muy puntual debido, como os decía, a una noticia importante, a un impacto emocional fuerte, bueno, pues se puede tratar y puede ser algo puntual. Sin embargo, como siempre os digo, cuando esto se alarga en el tiempo, cuando sentimos que es recurrente, que es frecuente o que se alarga en el tiempo esa disociación, con las señales de las que vamos a hablar en este vídeo, es importante acudir de forma urgente o lo antes posible a un psicólogo. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, pues creo que con los ejemplos ha quedado algo más claro, pero bueno, las señales serían ya más graves y no puntuales. Por ejemplo, una pérdida de identidad, ¿no? Cuando una persona de repente siente que ha perdido su identidad, siente que lleva tiempo que no sabe quién es, y no estoy hablando de esas crisis puntuales existenciales que todos tenemos, sino una pérdida real de identidad, no saber quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y vivir, digamos, en un piloto automático o en una especie de nube, es una señal de disociación. Otra señal de disociación bastante importante o bastante frecuente es la sensación de mareo. Las personas que sufren disociaciones suelen expresar que sienten como un mareo bastante fuerte, un mareo profundo, un mareo recurrente y algo que les hace, bueno, pues no podría compararlo con unos vértigos, pero bueno, sí que podría ser una señal esa continua sensación de mareo, ¿no? Como veis, son señales que si en algún momento os han dado una noticia importante o muy impactante o alguien de vuestro entorno, son señales que son muy habituales, ¿no? De repente, no sé si tanto la pérdida de identidad, pero el mareo, el desubicarnos, incluso podernos desmayar, es algo, volvemos a un mecanismo de defensa físico que lo que hace es intentar aislarnos de ese impacto emocional, ¿no? Otra de las señales bastante recurrentes en esa disociación suele ser no sentir dolor. Como os ponía los ejemplos, ¿no? Las personas que suelen tener un impacto muy fuerte, yo que soy psicóloga especializada en sanación de las heridas de la infancia, esas personas que han estado en la infancia, como os decía, en situaciones bélicas, en situaciones graves de maltratos, de abusos, la disociación es algo, iba a decir frecuente, habitual, es algo que es normal que pase en esa situación tan extrema, ¿no? Y ahí las personas suelen expresar esa carencia de dolor, ¿no? Es como si fuera un bloqueo, ¿no? No hay es como un sentimiento de insensibilidad, un sentimiento de parálisis, un sentimiento de que a pesar de la noticia del dolor emocional o incluso a veces físico, no siento nada, ¿no? Podríamos decir que sería la expresión de esa señal, porque es verdad que esto de explicarlo se entiende muy bien si te pasa, si tienes disociación o lo has sentido en algún momento o alguna persona muy cercana, pero si no, a veces es un poco difícil de entender, ¿vale?
Otra de las señales también sería la desrealización, ¿no? Y volvemos al mismo punto, no se trata de una crisis existencial o una pérdida de rumbo que a veces nos pasa en momentos de duelo, una separación de pareja, la pérdida del trabajo. Bueno, pues hay veces que las personas, digamos, pierden su rumbo, ¿no? No se sienten realizadas. Esto va un poco más allá, ¿no? Es una pérdida, como os decía antes, de esa identidad, pero también el sentimiento de estar como fuera de la realidad, más que tener una crisis puntual, ¿no? De estoy perdido, no sé qué quiero hacer, sería más de no identificar bien la realidad, ¿no? Bueno, pues como os decía, en un impacto emocional, en una noticia fuerte, esto puede, muchas reacciones desde incredulidad, de no querer creer la noticia, de pensar que no es real. Pues eso es como alargado en el tiempo, ¿no? El no sentir de forma frecuente, bueno, pues estar en la realidad, ¿no? Estar como fuera de la realidad, esa desrealización. No sé, iba a utilizar una expresión que es, algunas personas ahora se ha popularizado mucho, vivir en Matrix, ¿no? No sería eso, pero sería así como estar fuera de la realidad, ¿no? Bueno, como os decía, es algo difícil de explicar cuando alguien no ha sentido disociación, ¿no? Y otra señal, y yo creo que con esta vamos a finalizar porque son las más importantes, sería la pérdida de memoria, ¿no? Cuando hay una disociación muy fuerte, como os decía, yo trabajo mucho con heridas de la infancia, pero también en otras situaciones, ¿no? De impacto emocional, no nos olvidamos, no hay un recuerdo sobre ese momento, sabemos que pasó algo, incluso en sesiones de psicología, trabajando en algunos procesos, hay personas que han comenzado a recordar parte, la totalidad o algo pequeñito de sucesos que han tenido en su pasado que, bueno, pues en ese proceso de disociación, en ese mecanismo de defensa han bloqueado y no recuerda. Recuerda que algo malo pasó, recuerdo quizá tienen flashback de cosas, de imágenes, de sonidos, pero no recuerdan a la imperfección aquello que pasó. Y eso es otra de las señales bastante inequívoca de esa disociación que, como os decía, puede ser puntual en algunas situaciones. Incluso aquellas mujeres que, como yo, hemos sido mamá y nos hemos enfrentado a un parto a nivel hormonal, yo esto no lo sabía, pero esto sí que, por ejemplo, sí lo he vivido y ahí puedo explicar que yo tengo flashbacks. El dolor era tan intenso y las hormonas son tan fuertes que, bueno, pues obviamente hay momentos durante mi parto que no recuerdo bien y que es mi pareja quien me ordena recuerdos, o incluso hay cosas que he olvidado y he sido él quien me las ha contado, ¿no? Tengo ideas, flashback, pero muchos de ellos están cambiados o están, digamos, descolocados y hay cosas de las que directamente no me acuerdo, ¿no? No sé si sería un ejemplo de disociación, pero sí es verdad que en ese momento ese mecanismo de defensa por ese dolor tan intenso y esas hormonas, una de las cosas que hacen es bloquear esos recuerdos, ¿no? Pues sería un poco similar cuando la disociación existe, que es esa pérdida de momento de memoria en ese momento tan difícil o duro para esa persona. Con lo cual, bueno, pues como os decía, entender esto sin haberlo vivido es un poco difícil de entender, pero seguramente aquellas personas que me habéis preguntado, aquellas personas que lo sufrís o que lo habéis sentido, bueno, pues quizá este vídeo os pueda ayudar más en la identificación de esas señales y sobre todo, como siempre os digo, si sientes que esto resuena contigo, es el momento de pedir ayuda, de acudir a un psicólogo como yo, que siempre os tiendo la mano para que vayáis a mi página web www.adankara.com. Allá podéis agendar una primera sesión de valoración para tratar esto si os preocupa o cualquier otro tema que os pueda mejorar vuestro crecimiento y desarrollo personal, vuestra calidad de vida. Y como os digo, nos vamos a conocer. Muchas personas de las redes sociales me han conocido a través de estos vídeos y ya trabajan conmigo en sus procesos psicológicos o de coaching. Y al final el objetivo es que tu vida tengas la mejor vida posible y tengas el mejor bienestar y calidad de vida. Así que espero conocerte pronto.
Espero que te suscribas si aún no estás suscrito o suscrita y nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.